Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, ya no es ejemplito, ya es un ejercicio. Dice, dada la siguiente función f de x, 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 13, esta función, este ejercicio lo saca yo del libro, del librito de cálculo 2 y aplicaciones a la derivada, ¿no? Que muchos lo tienen. Ahí está este ejercicio. Y también está resuelto hasta por ahí, ¿no? Seguramente está de manera directa, ¿ya? Pero de todas maneras, nos pide calcular 6 puntitos. Puntos críticos, máximos y mínimos, intervalo de crecimiento y decrecimiento, punto de inflexión, si es que tuviera, intervalo de concavidad y convexidad, y finalmente gráfico, ¿ya? Todos estos puntos lo hemos visto por separado. Cada clase íbamos avanzando, un tema, un puntito. Ahora lo vamos a hacer todo junto, de manera práctica, con esta función, ¿ya? Cuando ustedes tengan una función y les pidan calcular cualquiera de estos puntos, se puede hacer directo, ¿no? Podemos calcular el punto de inflexión, siguiendo los pasitos que tenemos. O podemos calcular máximos y mínimos. O podemos calcular intervalos. O podemos hacer el gráfico también. El orden de los factores no altera el producto. Significa que podemos hacer esto de manera individual o de manera separada, ¿ya? Pero en el práctico, yo quiero que me lo presenten así ordenadito, los 6 pasos, ¿no? Y los 6 puntos. Y cada uno de estos puntos tiene también sus pasitos, ¿no? Pueden revisar los videos o en la presentación de las diapositivas que les pasé. Está ahí la explicación paso por paso, cada punto, cómo se resuelve, ¿eh? Entonces, vamos a seguir simplemente esos pasitos, ese procedimiento, ¿ya? Primero nos pide puntos críticos, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar o vamos a calcular los puntos críticos de esta función. Aquí está la función. Esta es la función que nos han dado y nos piden calcular los puntos críticos. Tenemos 4 pasos para calcular estos puntos críticos, ¿ya? Yo me he anotado y aquí los pasitos para que vayamos así. Primer paso, dice, es hallar la primera derivada de la función. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar esta función, ¿no? Y la derivada de esta función, según las reglitas de derivación que tenemos, la tabla de derivadas, va a ser igual, el exponente multiplicado por el coeficiente, 3 por 2 va a ser 6, y a la variable x, al exponente 3, le disminuyo una unidad, 3 menos 2, 3 menos 1, 2. El siguiente, voy a derivar término por término, 3 por 2, 2 por 3, 6. Y a la variable x le resto una unidad del exponente. 2 menos 1, 1. Se sobreentiende, no necesito poner, ¿ya? De ahora en adelante los pasos que podamos ahorrar, los vamos a ahorrar, ¿ya? Vamos a tratar de no hacer muy largo el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a poner directamente x, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Menos la derivada de 2x, la derivada de x es 1, 12 por 1 va a ser 12. Directamente no hacía. Y la derivada de 13, como es un término independiente, como es una constante, sabemos que su derivada va a ser 0. ¿No? Esa es su derivada. Bien, entonces, hemos cumplido ya con el primer paso. Esta es la primera derivada. Segundo pasito, dice igualar a 0, el teorema de Fermat, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Igualo simplemente todo esto a 0. Listo, con eso he cumplido el segundo paso. Tercer paso dice despejar el o los valores de x. Bueno, entonces como tengo esta igualdad de esta función, y fíjense, tengo aquí variables de x, y aquí tengo igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar las x, ¿no? Puedo yo utilizar factorización, puedo yo utilizar distintas formas de poder o la regla de la ecuación de segundo grado, la fórmula, ¿no? Para hallar 2 valores de x. Cuando vean un x al cuadrado, significa que van a haber 2 valores de x, ¿no? Puedo utilizar yo cualquier forma, ya sea la ecuación de segundo grado, o puedo utilizar factorización para averiguar los valores de x, ¿no? En este caso, como yo veo de que este tiene x, este término tiene 6, este tiene 6, este tiene 6,
y son múltiplos de 6, lo que yo voy a hacer es utilizar factorización. Utilizo caso 1, factor común. Entonces voy a sacar el 6 afuera y voy a tener adentro todo lo que me quede. En este caso va a ser x al cuadrado menos x menos, si estoy sacando 6 para que multiplique por un número que multiplique por 6 y me dé 12, va a ser 2. 6 por 2, 12. Queda 2. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo multiplico este 6 por cada uno de estos términos, me va a reproducir la misma cantidad. Eso se llama factorizar. No estamos alterando el valor de los términos. Simplemente estoy factorizando. Ahora este 6, como multiplica a todo este paréntesis, lo voy a pasar a dividir, ¿no? Lo voy a llevar aquí, al otro término. Entonces va a ser 0 dividido entre 6. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0 dividido entre 6. ¿Cuánto da? 0. 0. 0. 0. Y si yo divido 0 entre cualquier número me va a dar 0. ¿No? Ahí está. ¿No? Ahora sí, esta ecuación está mucho más sencilla, ¿no? Ya está simplificada, ¿no? Voy a utilizar el caso número 4, si no me equivoco, de factorización, que significa que yo puedo factorizar en dos términos, dos multiplicaciones, ¿no? Igual a 0. Una x va a venir aquí, porque este es x al cuadrado. La otra x va a venir aquí, al segundo término. El primer signo del primer término va a ser menos, y el segundo signo va a ser la multiplicación positivo. de los positivo. Muy bien. Menos por menos, más. Entonces tengo que buscar dos números, multiplicados me den 2 y restados me den menos 1. 2 y 1. 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1. Muy bien. Menos 2 por más 1 me va a dar menos 2. Y menos 2 más 1 me va a dar menos 1. Cumple, ¿no? Si yo multiplico estos dos, me va a dar esto mismo. Menos 1. Entonces, he factorizado simplemente. Ahora, hay una de las propiedades de las ecuaciones de la multiplicación donde dice, si yo tengo un producto que es igual a otra cantidad, cada producto, cada término de ese producto es igual también a esa cantidad, ¿no? Es una propiedad de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que este x menos 2 puedo yo igualar a 0 y este x más 1 también lo puedo igualar a 0 por separado. Es una propiedad de las ecuaciones de la multiplicación, ¿no? Entonces, voy a despejar x de aquí y le voy a llamar x sub 1, porque va a ser una de las variables, una de las respuestas, ¿no? Este menos 2 va a pasar con positivo, va a ser más 2. 2. La otra x se va a llamar x sub 2, porque es el otro valor de x. Y va a ser igual a, este más 1 va a pasar con menos 1. Cambia de signo. Cambiar, pasar de término, ¿no? Y listo. Despejar los valores de x. Aquí están los valores de x. X igual a 2, x sub 1 igual a 2, y x sub 2 igual a menos 1. Ahí están los dos valores. Aquí están, ya los he copiado de aquí la respuesta. Esos son los dos valores. Siguiente pasito, seguimos en el primer punto, en puntos críticos, ¿no? Reemplazar x en la función original. Entonces, como aquí tengo dos valores de x sub 1 y x sub 2, voy a reemplazar en la función original y voy a calcular cuáles son sus valores, ¿no? Su par ordenado que estamos buscando, el valor de f de x, o también se llama y, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar. Primero voy a reemplazar el valor, el x sub 1 igual a 2, ¿no? Aquí, en la función original, ¿no? Entonces voy a decir f de x sub 1, que es igual a 2, va a ser igual. 2 por, en vez de x voy a poner 2. 2 al cubo. Elevado al cubo. Menos 3 por 2 elevado al cuadrado. Esto estoy haciendo. Estoy reemplazando aquí. Menos 12 por 2. Más 13. ¿Cuánto sale eso?
2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 5 menos 2 por 2, 4, 3 por 4, 12. 6, 12 por 7 2, menos menos 24, 7. más 13. Eso nos va a dar un total de menos 7. 7. Menos 7. Entonces la imagen, el valor de f de x sub 1 había sido Menos 7. menos 7. ¿No? Ya hemos calculado. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo para f de x sub 2. ¿No? Vamos a reemplazar el menos 1 aquí arriba. ¿Ya? Aquí arriba se lo voy a hacer para que sea más clarito. Ustedes lo hacen ahí abajo más. F de x sub 2, que es el menos 1. Ese menos 1 yo voy a reemplazar aquí. Va a ser 2 por menos 1 elevado al cubo, menos 3 por menos 1 20. elevado al cuadrado, menos 12 por menos 1 y más 13. 20 sale. Ustedes desarrollan todo esto y les va a salir 20. F de x sub 2 igual a 20. ¿No? Eso a la calculadorita lo meten ustedes y van a hacerlo rápido también, ¿no? Consejo, sí. Un consejo que les voy a dar, aprendan a usar su calculadora. ¿Ya? Nada más les aconsejo. Entonces aquí están las imágenes, ¿no? Los valores. F de para x sub 1, que era 2, nos ha salido menos 7. Y para fx sub 2, que era menos 1, nos ha salido 20. ¿No? Con eso, para responder el primer inciso, el primer punto que se llama punto crítico, el punto crítico va a ser, el primer punto crítico va a ser 2 en x, punto y coma, menos 7 en f de x o en y. Y el otro punto crítico va a ser, y el otro punto crítico es menos 1 en x, y 20 en f de x, o y también, ¿no? Que es esa es la respuesta de los puntos críticos. ¿No? Entonces, primer punto resuelto. Hemos hallado los puntos críticos. Este de aquí, puntos críticos. Y hemos respondido 2, menos 7, un primer punto crítico, menos 1,20, segundo punto crítico. ¿Ya? Pasamos entonces a la segunda parte, que son máximos y mínimos, el segundo puntito. El segundo puntito que tenemos que resolver se llaman máximos y mínimos, ¿no? Para resolver máximos y mínimos, también hemos avanzado, se siguen dos pasitos bien sencillos. El primero es que tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? Para ver un poquito menos, un poquito más, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso para cada uno de los puntos críticos. Primero vamos a hacer para x sub 1 igual a 2. F', esta es su derivada, no nos olvidemos, la primera derivada tenemos que copiar o tenemos que tenerlo ahí, porque vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? También se puede hacer con la segunda derivada, pero yo les aconsejo utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces, para x sub 1 igual a 2, vamos a calcular un poquito menos de 2, ¿cuánto sería? 1. 1, muy bien. Y un poquito más de 2, 3. 3, muy bien. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar este x igual a 1 en la primera derivada, ¿ya? Ojo, porque estamos utilizando el criterio de la primera derivada. Voy a reemplazar esto en esta derivada, en la primera derivada voy a reemplazar, en vez de x voy a poner 1, que es un poquito menos del punto crítico. Entonces voy a decir 6 por, en vez de x voy a poner 1, elevado al cuadrado, menos 6 por 1, menos 12. ¿Cuánto sale esto? 2 menos 12. Solo sale menos 12. 6 sale menos 12. Muy bien. Negativo, mejor dicho. Negativo. Necesitamos solo el signo negativo, ¿no? Solo necesitamos saber los signos. Nada más. Sale menos 12. Ahora voy a hacer un poquito más, ¿no?
que es el número 3. En vez de 1 en la primera derivada, ahora voy a reemplazar el 3. Entonces va a ser 6 por 3 elevado al cuadrado menos 6 por 3 menos 12. ¿Cuánto sale eso? 24. Positivo 24. Positivo. más, entonces, positivo 24. Sí, sería un mínimo. Ya. Pero Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice los teoremas? Los teoremas nos dicen, si va de un signo menos hacia un signo más, existe un mínimo. Muy bien. Esa tablita, ustedes pueden hacerse un formulario, ¿ya? Pueden hacerse un formulario de los teoremas, para no olvidarse, ¿ya? Que va de menos a más, mínimo, ¿ya? Ahora nos toca hacer para el otro valor de x, para el otro punto crítico, ¿ya? Para x igual a menos 1. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a hacer un poquito menos de menos 1. ¿Cuánto sería? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Y un poquito y más. 0. 0. 0. Muy bien. Voy a reemplazar en la primera derivada. Ya, cuidado que reemplazando la función original les va a salir mal. Por eso dice, aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces, en esta derivada voy a reemplazar. Entonces va a ser 6 por menos 2 elevado al cuadrado menos 6 por menos 2 24 positivo. menos 12. ¿Cuánto sale el cálculo de estas operaciones? 24. Positivo 24. Positivo 24. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar un poquito menos, que va a ser 0. Un poquito menos de menos 1, perdón, un poquito más de menos 1. Menos 12 positivo. Menos 12. Negativo. ¿Cómo es eso de menos 12 positivo? A ver, aclárenme, no entiendo. Calma, calma, no se acelere mucho, ¿ya? Vamos a hacer entonces por 0 elevado al cuadrado. Está bien que aprendan a hacer mentalmente, pero tengan cuidado, ¿ya? A veces en los ejercicios más fáciles se equivocan en el examen, ¿ya? Y después dicen, sí, yo sé, me he equivocado. Pero el examen es lo que se ve, se anota, ¿no ve? Esto es 0. Inge, Sí. ¿Y qué no sería mejor empezar por el que tenga el signo, el menor o el que esté más a la izquierda? Por ejemplo, aquí hay dos sub x, ¿no es? El x sub 1, x sub 2, pero el que está al lado de la izquierda es el menos 1. Luego estamos con el 2, ¿no es? Sí. En realidad... Y cuando... Claro, en realidad da lo mismo, es igual, porque se hace el análisis por separado, se hace, ¿ya? Respondiendo a tu pregunta, puede ser para un poquito, tal vez, ubicarse, hacerlo primero el que está más negativo y luego con el positivo. Puede ser, pero en el caso como se analiza por separado, no nos va a afectar, digamos, ¿no? No afecta en nada el ejercicio, pero pueden hacerlo si gustan al revés, ¿ya? Primero el x sub 2 y luego el x sub 1, porque este es negativo y el otro es positivo. Bien, como este es positivo y este es negativo, cuando va de más a menos, existe un máximo. Muy bien. Perfecto. Con eso hemos terminado el paso número 2. ¿Ya? Es facilito también este paso, ¿no? En algunos casos solo hay un punto crítico, entonces solo un análisis nomás se hace, ¿no? Y eso es mucho más fácil. ¿Ya? Bien, entonces, seguimos. Vamos a ir entonces a los intervalos. Ahora nos toca hacer el análisis de los intervalos, de crecimiento y decrecimiento. De dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. ¿Ya? Vamos a hacer ese análisis. Para ello también tenemos otros 3 pasitos. Para este punto tenemos 3 pasitos. Y esos pasitos son dominio, seccionar el dominio de la función y analizar los intervalos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de los intervalos utilizando el criterio también de la primera derivada. Bien. Para resolver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tenemos que tener la primera derivada, porque sobre este vamos a hacer el análisis también.
Luego tenemos que tener los puntos críticos que hemos resuelto en el primer puntito, ¿no? Con esos dos datos vamos a calcular el resto de los pasos. Primero, el dominio de la función. Ya hemos dicho que si no es una raíz, si no es un logaritmo, o si no es una función radical o una fraccionaria, el dominio de la función van a ser siempre todos los reales, ¿ya? Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales, ¿ya? Entonces, debemos seccionar el dominio de la función con los puntos críticos, ¿ya? Con los puntos críticos. Vamos a seccionar, vamos a dividir este dominio con los puntos críticos. ¿Cuál es el dominio? El dominio es desde menos infinito hasta más infinito y más allá. Todos los reales, quiere decir eso. Yo aquí tengo dos puntos críticos. Entonces, voy a seccionar esos puntos, este dominio con estos puntos críticos. ¿Ya? Bien. El que tiene su micrófono, por favor, encendido, lo puede apagar. Gracias. X menos 1. Aquí voy a poner. X sub 1 menos 1. Y X sub 2. Y X sub 1 había sido 2. Entonces estoy seccionando, estoy dividiendo todo el dominio de la función con sus dos puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tener? Aquí va a haber un primer intervalo, va a haber el segundo intervalo y va a haber un tercer intervalo. 3 pedazos van a haber. Entonces, tercer paso, analizar los intervalos. Para cada uno de estos intervalos, yo voy a reemplazar un valor cualquiera que esté en ese intervalo desde menos infinito a menos 1, cualquier valor en la primera derivada. Si sale mayor a 0, es creciente. Si sale menor a 0, es decreciente, ¿ya? Entonces, empiezo a analizar. Para el intervalo número 1, voy a reemplazar en la primera derivada. ¿Qué número quieren reemplazar? Que esté de menos 1 a menos, perdón, desde menos infinito a menos 1. Menos 3. Menos 3. Entonces vamos a reemplazar menos 3. X igual a menos 3. Vamos a reemplazar en la primera derivada. Va a ser 6 por menos 3 elevado al cuadrado menos 6 por menos 3 menos 12. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Alguien tenga calculadora a la mano? Sale positivo. 3 por 3, 9. 6 por 9, 54. Menos por menos más. 3 por 6, 18. 60. 60. Muy bien, Abigail. 60. ¿Ya? El resto de sus compañeros, yo espero que estén practicando, espero que estén resolviendo ahí, calculando con su calculadora y haciendo el ejercicio, porque esto van a hacer en el examen. Es esto lo que van a hacer en el examen. 60. Como 60 es mayor que 0, entonces el intervalo es creciente. Creciente. Muy bien, creciente, ¿no? Hacemos lo mismo para el segundo intervalo, ¿no? Desde menos 1 a 2, es el segundo intervalo. ¿Qué número quieren reemplazar de menos 1 a 2? En la primera derivada vamos a reemplazar. 0. El 0. 0, 1. X igual a 0, ¿no? Vamos a reemplazar ese valor aquí en f de x. Decreciente va a salir. F de Menos x, 12 de creciente. x igual a 0. ¿Cuánto sale? Ah, Menos porque 12 si es por decreciente. 0, claro, por 0 Menos igual al 12. cuadrado, menos 6 por 0, todo esto va a ser 0, y menos 12 va a salir menos 12, ¿no? Perfecto, ¿no? Y como
el menos 12 es menor que 0, es un número negativo, entonces es decreciente. Muy bien. Se ve que muchos ya están bien capos, ¿no? Espero que saquen un 100 en el examen. Decreciente. Por si acaso yo les pongo, si sacan nota al tope, les pongo yo. Varias veces he tenido alumnos con 100 en mi materia. ¿No? Les pongo porque aprenden, ¿no? Tan facilito también con Chuis, ¿cómo no van a aprender? Decreciente. Listo, el último intervalo, el intervalo número 3. ¿Qué número quieren? Desde el 2 al más infinito. 3. 3. Perfecto. Vamos a reemplazar entonces x igual a 3. ¿Saben cuál es el peor enemigo del cálculo? Los signos. Van a tener mucho cuidado con los signos. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar 6 por 3 elevado al cuadrado. Menos 6 por 3 positivo. Cuidado que se estén confundiendo con el otro que hemos hecho. Menos 12. ¿Cuánto sale? 24. 24. Menos 12. Sale menos 12. 3 por 3, 9. 6 por 9, 54. 6 por 3, 18. Menos 12. 54 menos 18 menos 12, 24. Para el que estaba dudando. Alguien decía menos 12, ¿no? Sale 24. Y 24 es mayor que 0. Por lo tanto, este intervalo es creciente. 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 Perfecto. Hasta aquí hemos hecho 3 pasitos, ¿no? Ahí está, 3 pasos, ¿no? Si se fijan aquí, para los intervalos hay 2 cosas claves. La derivada bien hecha, los puntos críticos bien calculados. Con eso, hacer intervalo de crecimiento y decreciente es facilito. Pero si está mal la derivada, se vuelve mal lo otro. Si está mal el punto crítico, está mal también el intervalo. Entonces, muy importante que hagan estos 2 primeros pasos correctamente. ¿Tiene alguna duda, por favor? Adelante. Inge, disculpe, sobre el dominio de la función, ¿de dónde se saca o cómo es? No le entendí. El dominio de la función. Muy bien. El dominio de las funciones, ¿ya? Se calculan con 3 restricciones. Cuando la función f de x es una función logarítmica, cuando la función f de x es una función radical, cuando la función f de x es una función fraccionaria, x arriba y x abajo. Se llama q de x y p de x, o al revés si no me equivoco, pero es lo mismo, p de x y q de x. ¿Ya? Cuando se trata de una de estas 3 tipos de funciones, se aplican ciertas restricciones. Se utilizan restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué restricciones se utilizan? En el caso del último, de esta, cuando se trata de una división, cuando hay variable arriba y variable abajo, se utiliza la restricción de que el discontinuo es discontinuo, correcto. Y el p de x nunca va a ser, tiene que ser, mejor dicho, distinto de 0. Entonces se iguala esto a distinto de 0, se despeja, y ahí vemos, va a salir según un x a un valor, puede ser x igual a 1, entonces la función va a ser discontinua en ese punto. ¿No? Y el gráfico ya sabemos que el dominio es todos los reales menos ese punto. ¿Ya? Entonces se utilizan estas restricciones para estos. Pero si no es ninguno de estos tipos, entonces si es una función, como en este caso tenemos, esta función se llama función polinómica. Es un polinomio, tiene varios términos, por eso se llama polinomio. Cuando es polinomio,
o cuando es otro tipo de función, cuando es exponencial, cuando es potencia, cuando es cualquiera de esos, cualquier otro tipo de función, su dominio son todos los reales. No tiene restricciones. Son todos los reales. Si no es una de estas, si es otro tipo de función, su dominio son todos los reales. Por eso yo he dicho que esta función polinómica, su dominio son todos los reales. De ahí se saca el dominio de una función. Bien, continuamos entonces. Siguiente punto que se llama punto de inflexión. Es el cuarto punto. Vamos a calcular punto de inflexión de esta función que nos han pedido hacer el análisis completo. Y para ello necesitamos 3 pasitos, ¿no? Necesitamos hacer la segunda derivada, calcular los segundos puntos críticos y aplicar el criterio de las derivadas laterales, ¿no? En este caso, vamos a utilizar la segunda derivada lateral, ¿no? Por eso dice aplicar el criterio de la segunda derivada lateral. Segunda derivada. ¿Ya? Empecemos entonces, dice hallar la segunda derivada. F segunda, pero yo no puedo hallar la segunda derivada sin hallar primero la primera derivada. Ya tengo, nada más antes de calcular. Pero por si acaso, lo voy a volver a derivar, ¿no? 3 por 2, 6, x al cuadrado. A ver, ¿alguien que me diste? 6x menos 12. Menos 12. Menos 12, ¿no? Facilito. De ahí tengo que partir. Entonces, la clave es la primera derivada. Si la primera derivada está bien hecho, la segunda derivada va a ser la derivada de la derivada. A ver, alguien que me dicte la segunda derivada. 12x 12x menos 6. Perfecto. 12x, Licen. 12x. 12x. Está bien, no se enoje. Era para ver si estaban atentos. Ya. Ahí está. Facilito. ¿No? Ahora, debo calcular, dice, los segundos puntos críticos. ¿Cómo se calculan los segundos puntos críticos? Igualamos a 0 igual. Igualamos a 0. Muy bien. 12x menos 6 igual a 0. ¿Y después qué hacemos? Despejamos. El 6 pasa. Despejamos. Muy bien. Despejamos. El 6 pasa al otro miembro cambiando de signo. Va a ser más 6. Positivo. Positivo. ¿Ahora qué más hacemos? Reemplazamos. 12 pasa a dividir. El 2, lo que está multiplicando pasa a dividir con su mismo signo, con más 12, más 12. No cambia de signo cuando multiplica y divide, por si acaso. ¿Y esto cuánto es? 1/2. 0,5 o 1/2. Muy bien. Cualquiera de los dos. Pueden utilizar 0,5 o 1/2, dependiendo de la calculadora que utilicen. Algunas calculadoras están diseñadas para hacer decimales y otras también se programa para calcular en fracciones. Cualquiera de estos dos resultados sirve. ¿Ya? Bueno, ya tenemos el segundo punto crítico. Había sido x igual a 1/2 o 0,5. ¿No? Es lo mismo. Siguiente paso, entonces, criterio de la segunda derivada lateral. Bien. Ahora vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Lo mismo que hacíamos en máximo y mínimo, pero esta vez lo vamos a hacer con la segunda derivada. Segunda derivada de x y segunda derivada de x. Un poquito menos y un poquito más. Aquí menos y aquí más. ¿Cuánto sería un poquito menos de 0,5 o 1/2? ¿Cuánto valdría x? 0. Bueno, vamos a reemplazar entonces x igual a 0 en la segunda derivada. Van a tener cuidado ahí. Muchos se equivocan y lo reemplazan en la primera y sale mal. En la segunda derivada, porque estamos haciendo criterios de las derivadas laterales de las segundas derivadas laterales. Entonces va a ser 12 por 0 menos 6. ¿Cuánto sale? Menos Sale 6. negativo. Negativo. Menos 6. Ahora vamos a hacer un poquito más. ¿Cuánto sería un poquito más de 0,5 o 1/2? 1. 1. Muy bien. 1 positivo.
¿Cuánto sale? 12 por 1 menos 6. 6. 6 positivo. 6 positivo, correcto. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, si estos dos signos son diferentes, son distintos, ya sea más, menos, menos, más, existe un punto de inflexión. Existe un punto de inflexión. Exactamente. En este punto X 0,5 o 1 medio existe punto de inflexión. Si los dos salen iguales, ¿qué pasa? No existe. No existe punto de inflexión. Muy bien. Entonces, existe. En este caso, como son distintos, existe punto de inflexión. Y listo. Con eso hemos terminado este pasito. ¿Hemos terminado o no? Hay el valor de Y ahí, ¿no ve? Correcto. Podríamos calcular el valor de Y reemplazando 0,5 en la función original. ¿Ya? Haremos ese pasito más, porque eso nos va a ayudar para hacer el gráfico más fácil, ¿no? Entonces, aquí le vamos a aumentar un pasito. Cuarto, vamos a decir, hallar f de x. Hallar el valor de y. Hallar f de x, del punto de inflexión. ¿Cuánto sería? Vamos a reemplazar en este de aquí, va a ser 2 multiplicado por 0,5 elevado al cubo. ¿Me van a ayudar los que tienen calculadora, por favor? Porque esto va a salir con decimales. Menos 3 por 0,5 elevado al cuadrado. Menos 12 por 0,5 más 13. ¿Cuánto sale? ¿El 2 acaso no lleva X? Aquí está X. Ah, ya. ¿Lleva o no lleva? Sí, lleva. Ah, ya, muy bien. Así me gusta. Tienen que reconocer, así como cuando es de humanos equivocarse y de, ¿cómo era? Es de humanos equivocarse y de sabios reconocerlo, algo por ahí es. La respuesta es 6,5, dicen. Muy bien. F de X entonces para 0,5 había sido 6,5. O también el que ha hecho en fracciones, 13 medios le va a salir. Es lo mismo, 13 medios. Pues si ustedes dividen 13 entre 2, les va a salir 6,5. ¿No? Entonces, f de x había sido 6,5. Listo. Perfecto. Con eso hemos hallado el punto de inflexión, ¿no? Ya tenemos los valores. Ahora vamos a pasar al quinto y penúltimo punto, que se llama intervalo de concavidad y convexidad. Vamos a calcular los intervalos de concavidad y convexidad de la función, que también se siguen 3 pasitos. Para este punto hay que hacer 3 pasos, que son muy similares al intervalo de crecimiento y decrecimiento, solamente que esta vez lo vamos a hacer con la segunda derivada. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos el dominio de la función, pero ustedes ya saben, ya sabemos que como no es una función radical, no es una función logarítmica, no es una función fraccionaria, el dominio de f de x van a ser todos los números reales. ¿Ya? El día martes les voy a hacer un ejercicio cuando no sean los reales. Vamos a calcular un ejercicio donde el dominio no sean todos los reales. Les voy a dar un ejercicio fraccionario como ejemplo y yo se los voy a resolver. ¿Ya? Para que no tenga duda del dominio de la función y cómo se calcula. Segundo paso dice, hay que seccionar o dividir el dominio de la función con los segundos puntos críticos, con el punto de inflexión. Con el segundo punto crítico que hemos encontrado, que es el de punto de inflexión, con ese hay que seccionar. Y era 0,5, o un medio también, ¿no? 0,5. Ese era nuestro punto.
Entonces, para intervalos de concavidad y convexidad vamos a tener dos intervalos, dos pedazos. Primero que va a ir desde menos infinito hasta 0,5 y el otro desde 0,5 hasta más infinito. Y para ver si es cóncavo o convexo, hay una reglita, aquí me he copiado ya la reglita, pueden ustedes tenerlo en su chanchullario, digo formulario. Si la segunda derivada en cualquier punto es menor que 0, es convexo. Si la segunda derivada en cualquier punto de este intervalo es positivo, es cóncavo. Voy a reemplazar, voy a hacer este análisis de intervalos en la segunda derivada. F segunda de X. La segunda derivada. Ah, pero no tengo la segunda derivada. Me voy a acordar. Era, si no me equivoco, F segunda de... ¿Alguien que tenga anotadito la segunda derivada me dicta, por favor? 12x 12x menos 6. 12x menos 6. menos 6. 12x menos 6. Perfecto. Esta segunda derivada yo necesito. Porque a esta voy a reemplazar yo aquí. Un valor de menos infinito a 0,5. 0. 0. Podría Cero. ser 0. 0. Voy a reemplazar entonces 0. 12 por 0 menos 6. ¿Cuánto va a salir? Menos Menos 6. negativo. Menos 6. Cóncavo. Menos 6. Convexo, ¿bien? ¿Ven? Y si es negativo, es menor que 0. A ver, y si es menor que 0, Convexo. es convexo. Correcto. Muy bien. Es facilito, es lo mismo que crecimiento, pero no se van a confundir, por favor. Con la segunda derivada es concavidad, convexidad. Con la primera derivada es crecimiento y decrecimiento. Convexo. ¿Ya? Hacemos ahora desde el 0,5 hasta más infinito. ¿Qué número quieren reemplazar en la segunda derivada? 1. 1. Muy bien. X igual a 1, vamos a reemplazar en la segunda derivada. Entonces va a ser 12 por 1 menos 6. ¿Cuánto sale? 6 6. positivo. 6. Cóncavo. Más 6. Y como es un número positivo, dice mayor que 0, Cóncavo. Cóncavo. Muy bien. Sí es. Cóncavo. Excelente. Yo creo que muchos ya están preparados para el examen, ¿no? Yo sé que les va a ir muy bien. Cóncavo, ¿no? Entonces ya tenemos los intervalos de menos infinito hasta 0,5, convexo, desde 0,5 a más infinito, cóncavo, ¿no? Pueden ustedes hacer o presentarlo así, ¿no? Como intervalo, ¿no? Primer intervalo desde menos infinito hasta 0,5, convexo. Desde 0,5 a más infinito, cóncavo. O si no, también pueden hacerlo, dejarlo ahí, ¿no? Lo que nos interesa es si es convexo o es cóncavo, ¿no? Bien, ahora sí, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al gráfico, que con eso se termina el ejercicio completo, ¿ya? Gráfico. Vamos a graficar entonces la función, ¿no? Puedo hacerlo yo adivinando al tanteo el gráfico, como hemos hecho en la anterior clase. Pero lo correcto es hacer un gráfico planificado, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese gráfico? Como ya tenemos ciertos puntos, miren, tenemos ya los puntos críticos. ¿Cuáles serán esos puntos críticos? ¿Se acuerdan? X menos 1. ¿Cuánto era su f de x de menos 1? Y 2 menos... No, era un positivo, pero no me acuerdo. 20. 20. ¿20? Sí. 20. Muy bien. ¿Y del 2? Menos Menos 7. Menos. Menos 7. Muy bien, ¿no? Estos entonces para nosotros son nuestros primeros puntos. Estos puntos nos vamos a guiar, ¿no? Como alguien me preguntaba en la anterior clase, ¿cómo puedo saber yo desde qué número empezar para hacer el gráfico? Estos puntos van a ser nuestro inicio del gráfico, ¿ya? Entonces yo me voy a trazar aquí a mano alzada. Ustedes lo van a hacer bien bonito con regla en sus cuadernos y en sus prácticas, ¿ya? Yo lo voy a hacer así nomás a mano alzada con el mouse. Entonces, menos 1. Por aquí va a ser menos 1.
20 positivo, dice. Ah, mi escala entonces, máximo aquí lo voy a hacer llegar a 20. ¿Ve? Entonces mi escala va a ser, aunque sea de 5 en 5, aquí que sea 10, aquí 15, y aquí 5, así. Va a ser 20. Entonces voy a hacer con puntitos así. Un poquito chueco, ahí está. Este se llama 1 menos 1, 20. ¿Ve? Le voy a poner aquí sus valores, menos 1, punto y coma, 20. ¿Y se acuerdan este punto si era un máximo o un mínimo? Máximo era. Creo que era. Mínimo. Un segundito, voy a silenciar mi teléfono, perdón, por favor. Ahora sí. Ya. Un máximo era, dicen. Máximo era listo. Correcto, sí, era un máximo. Este punto de aquí es un máximo. Y cuando es máximo, se supone que la curva va a ser así, porque va a estar en un extremo máximo, en la punta va a estar, ¿no? Entonces, este puntito era un máximo. Bien, me voy a guiar entonces. El siguiente, 2 en X y menos 7 en Y. Voy a buscar 1 aquí y 2 aquí. Menos 7 en Y, lo mismo aquí, ¿no? Si aquí era 5, por aquí va a ser menos 5, menos 10. Y menos 7 va a estar por aquí. ¿No? Aquí va a estar menos 7. Entonces busco el 2. Voy a hacer coincidir con el menos 7. Ahí está. Este punto se llama 2 en X y menos 7 en Y. Y este era un, ¿qué era? Mínimo. 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 Correcto. Mínimo. Muy bien. Este puntito entonces es un mínimo. Si es un mínimo, significa que va a estar en el fondo. Y si está en el fondo, se supone que va a ser así. ¿Ve? Ese es un mínimo, está en el fondo. Es un punto mínimo. ¿Ve? Ahora, ¿qué otro punto más nos va a servir? Ya hemos hecho máximos y mínimos. Para eso nos sirve, para averiguar la curva, hacia qué lado va a estar dirigida del gráfico. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, eso vamos a ver después del punto de inflexión. ¿Cuánto era el punto de inflexión? 0,5. ¿Y en Y cuánto era? En f de x. 6,5. 6,5. Muy bien, los dos positivos. ¿No? Este punto se llama punto de inflexión. Entonces, este punto de inflexión lo vamos a graficar. 0,5. Aquí más o menos está. Ahí está. 0,5 en X. Y 6,5 en Y. Si este es 5, por aquí es 7, por aquí debe estar más o menos. 6,5. Entonces voy a hacer coincidir más o menos a cálculo ahí. Este punto de aquí entonces se llama 0,5 en X y 6,5 en Y. Y es el punto de inflexión del gráfico. Ya. Muy bien. Ustedes se acuerdan que el punto de inflexión en un gráfico es el que está donde cambia de sentido la curva, ¿no? En este punto, que se llama punto de inflexión, va a cambiar de sentido la curva. Si la curva está viniendo así, en este punto va a volverse así. ¿Ve? Por eso se llama punto de inflexión. Cambia de sentido la curva, dice, ¿no? Entonces, fíjense, ya tenemos el gráfico hecho. Ya sabemos cómo va a ser el gráfico, ¿no? Suficiente con esos 3 puntitos, yo ya puedo hacer mi gráfico, ¿no? Aquí está. Como sé que este es un máximo, va a venir así, va a pasar por el punto de inflexión, y este es un mínimo, y el gráfico se va a venir así, ¿no? Y este se va a ir hacia el infinito y más allá, al menos infinito. Y este se va a ir al más infinito y más allá.
¿no? Ahora, ¿qué me falta para terminar? Colocar el intervalo de crecimiento y el intervalo de concavidad. Y aquí abajito lo voy a colocar, ¿no? Ahí está. El dominio de la función, todos los reales. El dominio de la función significa que va a ir, la función va a ser continua. Desde menos infinito va a ir hasta más infinito. Ese es el dominio, ¿no? Cuando haya un corte, se llama función discontinua o discontinuidad de funciones. Y va a haber, el día martes vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿ya? Entonces, primero va a ser los intervalos de crecimiento. Desde menos infinito hasta menos 1 crece. Y desde menos 1 hasta 2 decrece. Y desde el 2 hasta el más infinito vuelve a crecer. Es intervalo de crecimiento. Hasta el más infinito. Esto hemos hecho en el paso número 3, crecimiento y decrecimiento. ¿Ven? En el medio que dijo, profe, ¿qué dicen? Decrece. Miren, decrece. Clarito está decreciendo. Baja, 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 baja. Eso es decrecimiento. Decrece quiere decir. Está decreciendo. Del menos infinito hasta el menos 1, crece. Aquí está. Crece, 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 hasta menos 1. Desde menos 1 hasta el 2, decrece, 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 decrece. Está bajando la función hasta menos 1. Desde el 2, perdón, hasta el 2. Desde el 2 hasta el más infinito y más allá, vuelve a crecer, 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 crecer. ¿No? Hasta el más infinito. ¿No? ¿Está bien? Y finalmente, concavidad y convexidad. Igual voy a hacer mi gráfico, mi dominio. Ahí está mi dominio. Concavidad, convexidad va a ir desde menos infinito hasta más infinito y más allá. Y ahí tengo que dividir con el punto de inflexión. Aquí está. Este es 0,5. Y habíamos dicho que desde menos infinito hasta 0,5 el intervalo era convexo, porque salía negativo la segunda derivada. Y es verdad, si ustedes se fijan, está convexo, es así el gráfico, sale negativo. Y desde 5 hasta más infinito es cóncavo, porque la segunda derivada sale positivo. ¿Ve? Y el gráfico es así cavado, cóncavo, porque sale positivo. ¿No? ¿Listo? Éxito sería hasta aquí el examen. Jóvenes, recordarles que el examen es el día martes 2 de febrero a las 4 de la tarde, mismo día que me van a presentar su práctico, su segundo práctico de las 10 funciones con todos estos pasitos, más el gráfico de la función. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta del gráfico? ¿El gráfico así lo vas a presentar como lo hizo? Con ese... Más bonito. Más bonito, claro, sí, con crece, decrece, sí, con todo completo, así. En este gráfico, miren, si alguien me pregunta, este es el gráfico de ventas del año 2012, ¿no? Aquí está dividido, ¿no? Digamos que sea desde del 0 al 12. Y me dice, a ver, explíqueme qué significa ese gráfico de ventas. No, yo facilito, le digo, en el año 0, empezamos con 0, fue creciendo hasta el año 1 y llegó a su máximo, que el precio era tanto, la cantidad era tanto. A partir de ahí fue decreciendo, pero hubo un momento en que empezó a cambiar o inflexionar y luego fue cambiando la curva hasta llegar a un fondo, a un mínimo que fue tanto. A partir de ahí nuevamente fueron creciendo las ventas y llegó hasta el tanto. Ustedes cuando tengan este gráfico y lo expresen aplicado a una economía, a un ejercicio de economía, van a poder expresar y van a poder entender cómo funcionan los gráficos aplicados a la economía. Si lo pueden hacer así o más bonito, bueno, más bonito lo tienen que hacer porque aquí lo he hecho a mano alzada y es medio complicado en computadora,
Pero si ustedes lo logran hacer más bonito con todo, aquí está máximo, mínimo, punto crítico, punto de inflexión, crecimiento, todo esto que está aquí, todo esto está expresado aquí. Todo eso está mostrándose aquí, ¿no? Y así tiene que estar en su práctica, ¿no? Y si pueden aumentarle alguna otra cosa más, mejor todavía, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, Cito sería, adelante. Sí. Las 2 clases que quedan antes del parcial, ¿vamos a seguir avanzando así los ejercicios completos? Sí, sí, señorita, vamos a hacer 2 ejercicios más completos. Y también le voy a pedir al auxiliar que se los haga más ejemplos también, que les ayude a resolver más ejemplos. Y si tienen alguna duda de algunas derivadas, también lo hagan con el auxiliar, ¿ya? Pero conmigo vamos a hacer 2 clases, 2 ejercicios más completos, así como hemos hecho el día de hoy, y con eso están listos para el examen. Licen, ¿lo va a subir este tema y los otros que faltan a la plataforma? Sí, sí, señorita. Ni bien termine, lo voy a editar el video. Algunas partecitas lo voy a cortar, lo voy a unir los dos Zoom que hemos tenido. Lo voy a subir al YouTube y se los voy a pasar el link para que lo puedan ver en el grupo de WhatsApp también. Y las diapositivas también se los voy a pasar la presentación. ¿Ya? Licenciado, en ese formato para hacer nuestra tarea, aparece una parte, página D, ¿qué tendríamos que colocar ahí? ¿El tema? ¿El número de página? Sí, ahí dice página D, pero no se refiere a número de página, parece. Si es número de página, es número de página. Tienen que colocar el número de página. Página de 1 a 10, digamos, ¿no ve? Entonces ahí tienen que colocar página 1, a la siguiente página 2, el siguiente página 3, así, ¿ya? Tiene que estar paginada cada hoja del práctico, para que yo también entienda, porque a veces al sacar foto y al convertirlo a PDF lo desordenan, y cuando quiero revisar, no entiendo los ejercicios porque las páginas están desordenadas. Ahora si me lo enumeran, entonces yo lo voy a ordenar y voy a revisar de esa manera, ¿ya? Licen, vamos a empezar así, digamos, yo hice mi primera tarea. Y ahora esta tarea que voy a hacer, voy a empezar así con página 18 o directamente empiezo de 0, o sea, página 1. De 0, empiezan de 0. Es otro práctico. Este se llama práctico número 2, ¿ya? Es otro práctico. Va a decir práctico número 2 y todos los datos van a poner como práctico número 2 y van a enumerar, ahí está. Miren, dice práctico 2, fecha límite de presentación, martes 2 de febrero del 2021, hallar todos estos puntos críticos, máximos, mínimos, intervalos, inflexión, concavidad, gráfico. ¿De qué? De estos 10 ejercicios. ¿Ya? Y cada uno va a ser un ejercicio nuevo, tienen que copiar. Si han hecho hasta máximos y mínimos, ahora van a copiar punto crítico máximo y van a continuar todo. Y vamos a empezar de 0. ¿Ya? Inge, ¿será que en la próxima clase lo puede hacer el ejercicio 10 de ese práctico? Le voy a hacer un ejercicio parecido. No voy a hacer este. Ya. Voy a hacer uno parecido. Así como este voy a hacer. ¿Ya? Dicen, ¿y ese ejercicio 9 se hace así normal o es diferente igual? Este se hace normal, así directo se hace. Hay una regla de derivación, P de Regla X de la por Q de cadena, X. ¿no? Regla de la cadena, correcto. Hay una regla para hacer. Sí. El 8 igual. También el 8, sí. Hay una forma de derivar esto. ¿Ya? Muy bien. Cito sería, coloco en presente los que faltan. Creo que ya la mayoría ha puesto presente. Sí, diga. Tenía una duda más, para sacar más valores en ese gráfico, ¿en qué función puedo reemplazar? O sea, ¿en la original o en las derivadas o cómo es? En la original. En la original reemplaza cualquier valor y ahí va a tener más puntos para que el gráfico sea más exacto. ¿Ya? En la original. En la función original reemplaza valores y ahí va a tener más puntitos y el gráfico va a salir más exacto, más bonito.